Revelado, el increíble sobre que transformó el dolor en amor tras oír «Ya no eres nuestro padre». Ricardo sentía que el aire se escapaba de sus pulmones aquella tarde. En la oscura sala de su hogar, las palabras de Alberto resonaban con una fuerza devastadora, atravesando sus recuerdos como si fueran balas. «Ya no eres nuestro padre». La garganta se le secó y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. Todo su esfuerzo por construir un legado familiar, por hacer del negocio de la construcción un pilar para sus hijos, había sido en vano. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, como si un torbellino de emociones lo arrastrara a la derrota, dejándolo varado en una soledad que nunca imaginó experimentar. Los ecos de la infancia de sus hijos, llenos de risas y juegos en el jardín, ahora solo eran sombras que se desvanecían. A medida que se quedaba solo en su estudio, rodeado de materiales de construcción y proyectos inconclusos, la nostalgia lo aplastaba. La fama de ser un buen padre se desmoronaba tan rápidamente como la moqueta en su piso, cubierta de polvo y olvido. El trabajo arduo, que antes parecía noble, se convertía en una cadena que lo aislaba de lo que realmente importaba. Don Felipe, su viejo amigo, lo había visto caer en este abismo. Con la sabiduría que solo una vida llena de altibajos puede proporcionar, le sugirió acudir a un taller de arte. Ricardo, reticente al principio, se sintió atraído por el misterio de lo desconocido, como un náufrago que vislumbra una isla en el horizonte. Sin embargo, el miedo a mostrar sus sentimientos lo mantenía amarrado a su realidad. Al unirse al taller, la pintura se convirtió en su refugio. Al principio, su espíritu vacilante apenas podía sostener el pincel, pero con cada trazo, algo dentro de él comenzaba a despertar. Fue como si la pintura le ofreciera una voz que había perdido. Colores vibrantes comenzaban a emerger, contando historias de melancolía y esperanza, pero sobre todo una marcha hacia el perdón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero a medida que su expresión artística comenzaba a capturar la atención de Rosa, la galerista local, la distancia con sus hijos se sentía aún más abrumadora. Cada aplauso que recibía era como un recordatorio punzante de que había abandonado lo que más amaba por un mundo que nunca había deseado realmente. Alberto y Valeria seguían distantes, y la única comunicación que había entre ellos eran ecos de resentimiento y reproches. El descubrimiento de un antiguo símbolo familiar en una de sus obras sacudió su mundo. Era como un hilo que conectaba el pasado con su dolor actual, un secreto que prometía abrir nuevos caminos. Pero al mismo tiempo, Ricardo se sentía dividido. ¿Debería derribar las murallas construidas entre él y sus hijos para compartir esta verdad? El arte lo había redimido, pero también le había arrojado al abismo de un dilema aún más grande. En su mente, la batalla estaba desatada. Cada pincelada lo acercaba más a una verdad que temía. ¿Sería suficiente para salvar su familia? La imagen de su hijo mayor, con lágrimas en los ojos, llenaba su mundo de desesperación. Ricardo se encontraba en un punto de no retorno, enfrentando su mayor miedo, perder a su familia para siempre. Las líneas de su vida se entrelazaban y la pregunta crucial lo seguía. ¿Podría la revelación del pasado reconstruir lo que había perdido o lo destruiría aún más? La presión aumentaba, el tiempo corría y su dolor se transformaba en angustia. La promesa de una exposición, de reconocimiento artístico, se convertía en la espada de doble filo que podría definir su destino.
¿Podría volver a ser un padre antes de que fuera demasiado tarde? La tensión en su pecho lo mantenía en vilo, esperando el siguiente movimiento que podría cambiarlo todo. Ricardo se encontraba sumido en sus pensamientos, envuelto en la penumbra de su estudio, donde sus recientes obras colgaban como testigos silenciosos de su lucha interna. La conexión entre el arte y su dolor se convertía en un poema silencioso. Palabras que él no podía pronunciar resonaban en cada trazo de su pincel. La inminente exposición en la galería era un faro que iluminaba el camino hacia su autodescubrimiento, pero la oscuridad que lo envolvía en casa se tornaba más opaca con cada día que pasaba. Al revisar su última obra, aquello que había comenzado como un símbolo de su familia, las visiones de Alberto y Valeria aparecieron nítidas en su mente. La rabia y la tristeza también emergían, dos emociones que lo habían acompañado en las largas noches sin dormir. Sin embargo, el arte le ofreció algo más que un mero escape. Le dio voz. En cada color brillante con el que cubría el lienzo, buscaba excusar sus fracasos, intentando transformar los gritos silenciosos de su corazón en una sinfonía de color. El día de la exposición se aproximaba y la ansiedad se hacía palpable. En su mente, la imagen de Rosa, observando cada detalle, se tornaba cada vez más intensa. ¿Estaría preparada para ver más allá de la superficie? ¿Para entender el torrente de emociones que habían dado vida a sus obras? Dándose un respiro, se preguntó si el reconocimiento que recibiría auguraría un nuevo comienzo o acentuara el abismo entre él y sus hijos. Aquel día, Ricardo se sentó frente al lienzo y dejó que los recuerdos fluyeran como un río desbordado. Visualizó la risa de Valeria en sus momentos de alegría, la confianza de Alberto al abordar sus inquietudes. Era evidente que su ausencia los había afectado, pero su convencimiento de que lo hacía por el bien de la familia fue cuestionado por la culpa que ahora lo envolvía. Había estado construyendo un legado físico sin cimentar los lazos emocionales necesarios para sostenerlo. Mientras pintaba, se dio cuenta de que cada trazo era un puente hacia su familia, un intento de reparar lo que estaba roto. Sabía que debía hacer algo más que solo llenarse de colores. La verdadera obra maestra sería cuando, en lugar de evadir la realidad, se atreviera a confrontarla. Era momento de un cambio real, un paso hacia la reconciliación que anhelaba. Sin embargo, el temor a que sus intentos fueran en vano lo paralizaba. Resolviendo enfrentar la situación, se armó de valor y decidió que compartiría sus nuevos descubrimientos con sus hijos al finalizar la exposición. Una parte de su alma vibraba de esperanza, mientras que la otra se erguía con dudas sobre si la verdad sería suficiente para derribar las murallas de dolor que había construido. Con cada día que pasaba, su determinación aumentaba, pero también lo hacía el miedo a lo que podría suceder. Al llegar el día de la exposición, el ambiente estaba cargado de energía. Las luces brillaban sobre sus obras, pero un nudo se formaba en su estómago. La conversación se centraba en sus cuadros, pero su mente estaba lejos, en su hogar. ¿Dónde estaban Alberto y Valeria? ¿Se atreverían a dar un paso hacia él? Cuando la sala se llenó de aplausos, sintió un brote de ansiedad. Todo lo que había luchado por construir podría desmoronarse en un instante. El símbolo familiar, que había resucitado sus recuerdos y sentimientos, ahora era su única esperanza de reparación. La posibilidad de una nueva conexión con sus hijos lo impulsaba a seguir hacia adelante, pero el resultado seguía siendo incierto. Al mirar el lienzo que había creado, entendió que cada color y cada forma eran un reflejo de su viaje hacia el perdón. Pero ¿sería suficiente para abrir el diálogo que tanto anhelaba con sus hijos? La realidad de que todavía estaban distantes lo golpeó con fuerza. Mientras la noche avanzaba y las conversaciones giraban a su alrededor, un retumbar en su pecho lo sacó de su ensueño. La puerta de la galería se abrió lentamente y un rostro conocido apareció entre la multitud. Alberto. La llegada de su hijo era un rayo de luz en la oscuridad que sentía. Pero justo cuando iba a acercarse, una voz le susurró. El momento de la verdad había llegado. El sonido de los aplausos reverberaba en la galería, pero para Ricardo, el mundo a su alrededor se desvaneció cuando vio a Alberto a través de la multitud. Su corazón palpitaba con fuerza, mientras evaluaba cada paso hacia su hijo. La multitud seguía hablando, pero él solo podía escuchar el eco de sus propios pensamientos. ¿Y si no me quiere ver? ¿Y si nunca podremos recuperar lo que perdimos? Mientras se armaba de valor para acercarse, la ansiedad se convirtió en un torrente de emociones.
se dio cuenta de que el primer paso no era solo acercarse a su hijo, sino que su verdadero desafío consistía en abrir su corazón. Había pasado años refugiándose en su arte, creyendo que el sacrificio y la dedicación a la pintura serían suficiente para cubrir las carencias emocionales que había creado en su familia. Ahora se daba cuenta de lo erróneo de su perspectiva. Con cada paso decisivo que daba, sintió una mezcla de esperanza y terror. Cada ligero movimiento de su cuerpo despertaba preguntas que había reprimido. ¿Era posible que las palabras que nunca dijo, las promesas que no cumplió y el amor que había olvidado pudiesen aún sanar? Se acercó a Alberto, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La tensión era palpable. Ricardo sabía que el tiempo se había convertido en un enemigo implacable entre ellos. «Hola, Alberto», dijo, su voz resonando con un tono tembloroso, pero firme. «Me alegra verte aquí». No era solo un saludo, era un intento de reconectar, una ofrenda de vulnerabilidad que había reprimido durante tanto tiempo. Alberto lo miró. Su expresión era un mosaico de emociones. «A veces pienso que ya no eres nuestro padre», declaró con franqueza, como si cada palabra fuera un golpe directo. Cada sílaba encarnaba el dolor de años de ausencia, y Ricardo sintió que cada una de ellas se incrustaba en su piel. Esa declaración lo sacudió. Era como si su hijo hubiera arrojado agua fría sobre él. Sin embargo, en vez de reaccionar con defensas, Ricardo se deprimió sobremanera. Comprendió que la distancia que había creído insalvable era de hecho el reflejo de su propio fracaso. Sin embargo, notó un destello de esperanza en el fondo de su corazón. No estaba demasiado tarde. «Entiendo por qué piensas así», respondió con sinceridad, sintiendo que cada palabra, aunque dolorosa, le acercaba más a la verdad que tanto temía. «He estado tan enfocado en mi trabajo que olvidé lo que realmente importaba. Este arte que ves aquí», dijo señalando sus obras, «es también un intento de comunicarte mis sentimientos que nunca logré expresar». Los ojos de Alberto se suavizaron ligeramente, pero la desconfianza aún flotaba entre ellos. La ausencia de un vínculo fuerte había creado una grieta difícil de cruzar. Ricardo se dio cuenta de cambiar ese concepto implicaría más que palabras. Debía demostrar con acciones que estaba listo para ser el padre que había prometido ser. Al volver a mirar a su hijo, vio en su rostro la lucha de un joven atrapado entre la rabia y la esperanza. Aquella incomunicación había causado estragos, pero también podía ser el cimiento para un nuevo comienzo. «Déjame mostrarte cómo he cambiado. Te prometo que hay más de mí disponible de lo que solías conocer». Sin embargo, la presión y la expectativa del momento inminente lo envolvían. Este encuentro era solo el inicio de un proceso mucho más complejo. Ricardo sabía que las palabras por sí solas no sanarían las heridas, y aún le quedaba un camino por recorrer hacia la reconciliación. El siguiente instante dejó en el aire una incertidumbre inquietante, cuando Valeria, aún sin aparecer tras su hermano, asomó a lo lejos. El susurro de la multitud se extinguió, y el rostro de su hija se dibujó con una mezcla de expectación y temor. Era un nuevo desafío que se agregaba al peso de sus decisiones. Entonces, murmuró Ricardo para sí, «Seré capaz de enfrentar también mis errores con ella». Su corazón palpitaba con una intensidad renovada. La oportunidad de reparar su familia ya no era solo una abstracta posibilidad, sino una inminente realidad que lo confrontaba. Podría sanar la relación con su hija, donde el dolor había echado raíces mucho más profundas. Sin tiempo que perder, se preparó para el inevitable encuentro. La verdad y el dolor pronto estarían en el aire, y nada podría prepararlo para lo que vendría. La luz en el estudio era brillante, pero su futuro se precipitaba hacia lo desconocido. La mirada de Valeria era un espejo en el que se reflejaban meses de resentimiento y angustia. Ricardo sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Las palabras de Alberto aún reverberaban en su mente, intensificando la presión que sentía en el estómago. Sabía que esta no era una conversación fácil. Debía abordar el dolor oculto que había cercenado su familia. Se acercó, intentando mantener la compostura. «Valeria», comenzó,
Sé que esto es inesperado. Solo quiero hablar contigo, si me permites. Las palabras le parecieron poco significativas, ligeras en comparación con la magnitud de lo que debía enfrentar. Ella lo estudió durante un largo momento, y el silencio se volvió un abismo entre ellos. ¿Qué hay que hablar, papá? ¿Qué más puedes decirme que no sepas?, respondió, sus ojos destilando la frustración acumulada de años. Ricardo contuvo la respiración, luchando contra el deseo de justificar su ausencia. Era un impulso natural querer defenderse, provocar compasión, pero en ese instante comprendió que no era el momento. En lugar de buscar excusas, decidió arriesgarse a desnudarse emocionalmente. No tengo respuestas satisfactorias para ti. Solo puedo pedir perdón por lo que no hice, por no estar ahí cuando más me necesitabas. Cuando dijo eso, pudo ver que Valeria se encogía de hombros, como si su perdón fuera una concesión que no estaba dispuesta a otorgar. ¿De qué sirve ahora un perdón, papá?, replicó, con un tono que hacía eco de su desilusión. Te fuiste, y lo que hiciste no se puede borrar. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Era el dolor del fracaso materno-paternal en su máxima expresión. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, una chispa de claridad comenzó a formarse. Se dio cuenta de que sus intentos por sanar la herida no podían depender únicamente de su deseo de reconciliación. La verdad era que estaba enfrentando una dura realidad. Debía demostrar que estaba dispuesto a participar activamente en sus vidas, realizar esfuerzos concretos para reconstruir la confianza. Entiendo que mis palabras no valen mucho en este momento, pero quiero hacer un cambio real, dijo, su voz tomando un nuevo tono, más firme. Necesito que me des una oportunidad, aunque sea pequeña, para mostrarte que he cambiado. Por primera vez, Valeria dejó entrever un atisbo de vulnerabilidad. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó, sin dejar de mirar al suelo. Los años pasan, y ya no soy la niña que esperó a que llegara a casa. Ricardo sintió que el peso de la situación lo aplastaba, pero no podía echarse atrás. Lo sé, y no espero que lo entiendas de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, estoy dispuesto a ser el padre que no fui. Quiero estar presente en tu vida, así como estoy en mi arte. Al escuchar la mención de su obra, Valeria alzó la vista. Pero, ¿y si tu trabajo siempre vuelve a ser primero? ¿Qué me asegura que no volverás a desaparecer? Las palabras eran un desafío, una prueba de fuego que lo confrontaba con su propio miedo al compromiso. Ricardo cerró los ojos por un instante, recopilando sus pensamientos. La presión del encuentro lo llevó a un dilema profundo. ¿Sería capaz de equilibrar su vocación con su papel vital de padre? Reconocía que para avanzar debía hacer sacrificios genuinos. Entiendo tus dudas. Quiero que me conozcas de nuevo, tener conversaciones que superen este dolor. Pero primero debo dedicarme a ti, y no solo a mis cuadros. Valeria parecía contemplar su respuesta, y el silencio se alargó entre ellos. Ricardo sintió que cada segundo era un hilo que se tensaba, con la esperanza de que, quizás, esos lazos frágiles podrían fortalecerse en lugar de romperse. Finalmente, Valeria respiró hondo. Está bien, haré un esfuerzo por escucharte, dijo, su voz más suave. Solo quiero ver que realmente lo quieres. Un escalofrío de esperanza lo cruzó. Había dado un paso, pero aún significaba poco en el vasto paisaje de dolor y desconfianza que debían atravesar juntos. El desafío era monumental, pero allí estaba la oportunidad de remodelar su historia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Cómo lidiaría Ricardo con ese pacto? A medida que esa verdad se alzaba, supo que el camino por delante sería arduo, lleno de desafíos que pondrían a prueba su compromiso y su capacidad de transformación. Mientras se alejaba de Valeria, con una incertidumbre contundente surgiendo entre su pecho y su mente, una pregunta resonaba en su interior. ¿Sería capaz de equilibrar la pasión por su arte y la responsabilidad de ser el padre que su familia necesitaba? La luz en su estudio ahora mandaba una señal clara. El viaje apenas comenzaba, y el desenlace aún estaba por definirse. Ricardo se encontró muy pronto ante un horizonte de decisiones que no podía ignorar. Tras la conversación con Valeria, el eco de sus palabras resonaba en su mente, transformándose en un mantra que lo instaba a tomar acción.
Sus días, una vez llenos de la frenética búsqueda de la perfección en cada trazo, ahora se sentían vacíos al lado de la responsabilidad que había decidido asumir. Decidido a demostrarle a Valeria su compromiso, se propuso establecer una rutina. Durante años se había dejado llevar por la pasión desbordante que sentía hacia su arte, pero ahora sabía que lo que realmente necesitaba era conectar y construir un puente hacia su hija. Se estableció un horario que incluía tiempo dedicado exclusivamente a Valeria, un intento sincero de equilibrar su vida profesional con su papel como padre. El primer paso consistía en un almuerzo semanal, un espacio donde pudieran hablar de cualquier cosa. A Ricardo le gustaría que el primer encuentro fuera una narrativa sencilla, un camino para abrir las puertas a futuras conversaciones más profundas. Convenció a Valeria, tal vez más por su insistencia que por verdadero entusiasmo, de que se reunieran en su café favorito, el que había sido testigo de tantas risas y sueños en tiempos pasados. El día llegó y Ricardo sintió un torbellino interno. No podía evitar preguntarse si Valeria lo estaría evaluando desde cada ángulo. Su mirada crítica y su postura podrían desvelar un sinfín de dudas. Al entrar al café, ya varios pinceles de preocupación se aferraban a su mente. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su arte, esa fuente de su identidad, se interponía nuevamente entre ellos? El encuentro comenzó de forma torpe. La conversación fluyó en torno a trivialidades, mientras sus corazones latían en un compás acelerado de anticipación y miedo. Pero a medida que pasaban los minutos, Ricardo empezó a notar que cada pregunta de Valeria era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Sus intereses, sus sueños, incluso sus frustraciones sobre el futuro, empezaban a desenrollarse en un diálogo que, aunque incómodo, se sentía como una oportuna invitación a compartir. Una revelación inesperada atravesó la conversación. Mientras Valeria hablaba de sus estudios, Ricardo la palpó con un orgullo que había olvidado sentir. Se dio cuenta de que ella era una persona increíblemente talentosa, alguien que él había dejado de conocer en sus años de ausencia. Esa destreza que experimentaba en su arte, ahora se proyectaba en su hija, una conexión que lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la herencia entre padres e hijos. ¿Cómo había podido ignorar eso por tanto tiempo? Ricardo sabía que debía hacer más que escuchar. Entonces, en un impulso casi irracional, decidió compartir con Valeria sus propios miedos acerca de su carrera como artista. Había pasado años luchando con inseguridades, temiendo no ser lo suficientemente bueno o relevante. Habló sobre cómo había permitido que su ansiedad por el éxito lo apartara de las personas más importantes en su vida. Poco a poco, Valeria empezó a ver a su padre no como una figura lejana, sino como un ser humano lleno de errores y vulnerabilidades. Sus ojos se suavizaron, mientras la chispa de la conexión comenzaba a encenderse. Pero el camino de la reconciliación prometía ser trabajoso. La tarea estaba lejos de finalizar. Mientras se despedían, Ricardo sintió que una nueva energía lo envolvía. Aunque los pasos hacia la reconstrucción de su relación todavía parecían inestables, la experiencia lo dejó con la certeza renovada de que cada conversación, cada encuentro, era un ladrillo que cimentaría su nuevo legado familiar. Sin embargo, la noche llegó con un peso inusual. En su estudio, rodeado de lienzos y pinceles, se detuvo a mirar su obra más reciente. La inspiración había regresado, pero surgieron dudas inquietantes. ¿Sería capaz de mantener su compromiso, no solo con Valeria, sino con su propio arte? La promesa de un nuevo comienzo también traía consigo la sombra de su pasado, acechando en cada rincón de su mente. Mientras intentaba concentrarse, un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era Valeria, quien, a través de una simple pregunta sobre su obra, lo retaba a sincerarse otra vez. ¿Comprendería ella que el camino que había elegido sería un reflejo de sus esfuerzos por ser un padre presente y un artista apasionado? En ese momento, Ricardo sintió que no solo estaba alineando su vida personal y profesional, sino que la historia que había comenzado a escribir apenas mostraba sus primeras líneas. El desafío apenas comenzaba, y la pregunta persistía. ¿Podría construir algo significativo con Valeria sin sacrificar su esencia como creador? La expectativa llenaba el aire como un lienzo en blanco, listo para ser dibujado. Ricardo despertó con la firme intención de transformar la incertidumbre en determinación. Siguió sus rutinas diarias, pero cada acción estaba impregnada de una energía renovada. Era un compás que lo guiaba no solo en su arte, sino también en su papel como padre.
Había surgido en él un deseo innegable de no solo ser reconocido como artista, sino también como un hombre digno de la confianza de Valeria. Había practicado una estrategia que le facilitaría el arte de esta nueva relación. A lo largo de la semana, aprovechó cada pequeño instante para reflexionar sobre su pasado, su carrera y la conexión con su hija. A menudo se encontraba frente al espejo de su estudio, hablando en voz alta. Se marcó como objetivo confrontar cada miedo a medida que fluían sus pensamientos. ¿Por qué temía más el rechazo de Valeria que el de cualquier crítico de arte? ¿Por qué era más fácil entregarse a la tinta y los lienzos que a la vulnerabilidad? A medida que la semana avanzaba, pensó en cómo invitar a Valeria de nuevo, esta vez en su casa. Se imaginó cocinando su comida favorita, una actividad que podían darles la oportunidad de compartir mientras él se sentía más cerca de ella. Esta idea no solo representaba un gesto amoroso, sino un acto genuino de esfuerzo por abrir un espacio donde pudieran ser auténticos, sin el ruido de un café y las miradas ajenas. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la atmósfera era un tanto diferente al de su primer encuentro. Ricardo se sintió más capaz de abrir su corazón, no solo a su hija, sino a su propia realidad. A medida que compartían la comida, Valeria empezó a hablar sobre sus propios desafíos en la escuela, sus sueños de ser ilustradora. La admiración que Ricardo había sentido la semana anterior se transformó en un puente, que pronto se convertiría en un lugar seguro para ambos. Mientras la conversación se desbordaba entre risas y trozos de pastel, Ricardo sintió la necesidad de abrirse de nuevo. Le habló sobre su última exposición, su fracaso en recibir la atención que tanto anhelaba. Pero esta vez, al compartir sus dudas, se sintió como un hombre renovado, no un artista en crisis. Era un padre que desnudaba su alma para mostrar a su hija que el miedo al fracaso, aunque omnipresente, no debía definir sus acciones ni su valor. Valeria escuchó con atención, como si cada palabra de su padre fuera un señuelo que la acercara a la comprensión de sí misma. Se dio cuenta de que en lugar de desalentarse por las inseguridades de su padre, era un recordatorio de que la grandeza también implica enfrentar las pequeñas derrotas. En sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. La relación ya no era solo un intercambio de palabras, sino un viaje compartido hacia la sanación y la resiliencia. A medida que la noche avanzaba, cada bocado de pastel parecía iluminar el camino hacia una comunicación más íntima. Y en ese espacio, Ricardo, a pesar de su miedo a mostrarse vulnerable, decidió dar un paso más. Con un tono firme pero sincero, preguntó a Valeria cómo se sentía respecto al arte. ¿Qué esperas de tu vida creativa? ¿Te gustaría tener un espacio para compartir tus obras conmigo? No quiero que sientas que te estás cruzando con el legado que tengo en este mundo. Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Valeria. Era algo más que una simple pregunta. Era un gesto que le ofrecía validación y conexión en su propia lucha por defender su identidad artística. Mientras ella empezó a formular su respuesta, un pensamiento inquietante atravesó la mente de Ricardo. ¿Podía realmente ayudar a Valeria sin revertir sus propios miedos en el proceso? Sabía que su propia inseguridad podría opacar el potencial de su hija. La intensidad en la habitación creció con tal fuerza que su siguiente respuesta no solo definiría la dirección de su relación, sino también la forma en que ambos navegarían sus propias carreras artísticas. La tensión era palpable, y el silencio que siguió a la pregunta parecía estirarse a lo largo de su pequeña cocina, un eco de las decisiones que aún debían tomar. La expectativa lo engullía. La pregunta en su mente se hacía cada vez más clara. Al enfrentar sus propios vacíos, ¿tendría el valor para ser el mentor que Valeria necesitaba? ¿O se convertiría nuevamente en la sombra que la limitaría? Ambos estaban a las puertas de un nuevo comienzo, y a pesar de las incertidumbres, una idea lejana brillaba en su interior. El arte, esa manifestación de su esencia, podía ser la clave para abrirse a un futuro entrelazado, donde cada pincelada contara una historia de amor, dolor y redención. El desafío de no solo construir una relación, sino una colaboración creativa, amenazaba con desbordar todas sus expectativas. Pero en el fondo, sabía que el futuro que soñaba dependía también de la respuesta que, tras ese silencio profundo, Valeria estaba a punto de ofrecer. Valeria contuvo la respiración mientras las palabras se acumulaban en su mente. Ricardo la miraba, su vulnerabilidad claramente expuesta. Cada segundo de silencio se sintió como una eternidad, llena de incertidumbre y miedo, ambos enfrentando la fragilidad de sus propios mundos creativos.
Ella sabía que su respuesta tendría un peso significativo. Era el momento de definir su camino. Finalmente, Valeria eligió hablar. Con un hilo de voz que apenas logró atravesar el aire tenso, explicó su deseo de seguir una carrera en la ilustración. La pasión brillaba en sus ojos, pero Ricardo notó una sombra de duda en sus palabras. «Me encanta dibujar, pero no estoy segura de si tengo lo que se necesita», confesó. Aquella inseguridad resonó en él de una manera desgarradora, recordando sus propios fracasos y las veces que había dejado de lado su verdadera voz por miedo al rechazo. Ricardo sintió un impulso interno, una necesidad de contrarrestar esa vacilación. «Tienes que creer en ti misma, Valeria. Cada artista lucha con el miedo al fracaso, pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde encontramos nuestra autenticidad». Le habló con un fervor que había acumulado en soledad, recordando sus días de lucha, sus intentos fallidos en el lienzo que apenas lograban captar lo que realmente sentía. Al alentarla, su propia transformación se hacía más evidente. Ricardo se dio cuenta de que no solo quería ser un padre, sino también un guía. Sin embargo, esta nueva conciencia lo llenaba de ansias y dudas. Tenía que confrontar su miedo a ser un mal mentor por la incapacidad de lidiar con sus propios fracasos. Se vería a sí mismo como un faro titilante de inseguridad, y en ese instante la posibilidad de ser ese pilar firme se materializaba, desafiándolo a dejar sus cargas atrás. Valeria, con su mirada atenta, absorbía cada palabra de su padre. Era el eco de una conexión genuina, el hilo sutil que empezaba a entrelazarlos en un camino compartido. Pero dentro de ella, una resistencia comenzaba a gestarse. ¿Y si no lograba cumplir con las expectativas que su padre había puesto sobre ella? Esa idea lanzaba ecos de autocrítica que amenazaban con empañar la revelación positiva del momento. Poco a poco, ambos iban explorando sus miedos en voz alta. Valeria reveló su temor a no lograr ser respetada en un ámbito que admiraba tanto, mientras que Ricardo, a su vez, compartía su propia lucha sobre la presión de no ser un fracaso a los ojos de su hija. Esta es la esencia del arte, pensó. No se trata solo de crear, sino de crear desde la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda. El ambiente de la cocina se llenó de un nuevo tipo de energía, una que era mezcla de esperanza y desafío. Sin embargo, Ricardo lucía consciente de que su papel como mentor podría ampliarse en formas que nunca había imaginado. Motivar a Valeria se convertía en un imperativo, una oportunidad de redención que también podía liberar su propio potencial. «¿Qué te parece si creamos algo juntas?», sugirió con entusiasmo. «Tal vez un proyecto en el que podamos unir nuestras expresiones artísticas. Yo puedo enseñarte algunas técnicas, y tú, quizás, puedes ayudarme a explorar alguna nueva dirección en mi trabajo». La propuesta no solo buscaba fortalecer su conexión, sino que también reflejaba la necesidad de ambos de inyectar nuevas energías en sus respectivas trayectorias artísticas. Valeria sonrió, pero su mirada reflejaba una mezcla de emoción y vulnerabilidad. La idea de colaborar le ofrecía no solo apoyo, sino un espacio donde su voz podría florecer sin temor al juicio. La promesa de un proyecto conjunto se dibujaba como un horizonte nuevo, pero al mismo tiempo, Ricardo sentía que el reto era más profundo. Ambos aspiraban a tener un lugar en el mundo del arte, un dominio que parecía cada vez más lejano al ser confrontados con sus propias inseguridades. Las posibilidades que se extendían frente a ellos eran incitantes, pero la pregunta persistente permanecía. ¿Podrían realmente apoyarse sin que sus miedos compartidos se interpusieran en el camino hacia la realización personal? Con esa incertidumbre en el aire, Valeria empezó a elaborar su respuesta, confiriendo un nuevo peso a la conversación. Ricardo sabía que la clave estaba en encontrar juntos el camino hacia la autoafirmación, pero la presión de no defraudarla, un desafío que apenas comenzaba, amenazaba con oscurecer sus esperanzas. Las siguientes palabras de Valeria serían cruciales, una revelación que podría transformar su relación para siempre. El tiempo se detuvo mientras Valeria se preparaba para responder. La tensión en la cocina, antes llena de luz y posibilidades, ahora parecía una tormenta a punto de estallar. Sus dedos golpeaban nerviosamente el borde de la mesa, un gesto impulsivo que delataba su estado interno. En su mente se debatían diferentes posibilidades, ninguna de ellas fácil, y cada una prometía un viaje a lo desconocido. «Me gustaría, papá», empezó, pero sus palabras se desvanecieron ante la magnitud de su propia inseguridad.
Valeria conocía la profundidad de la pregunta que pendía entre ellos, el peso de lo que significaba comprometerse no solo con este proyecto, sino con su propia identidad como artista y como hija. Ricardo observó la lucha interna de Valeria, sintiendo como una parte de él se fragmentaba al ver la confusión en su hija. En sus ojos había un reflejo de su propio miedo. Él también había estado ahí, en la encrucijada de la autoafirmación. No tienes que sentirte presionada, Valeria. Este es un espacio seguro. Intentó tranquilizarla, en un intento por crear un ambiente propicio para la verdad. Con una respiración profunda, Valeria retomó el hilo de su pensamiento, pero lo hizo desde un lugar más consciente. Lo que pasa es que quizás no estoy lista para esto, no solo para el proyecto, sino para todo. Me da miedo decepcionarte. La franqueza de sus palabras cortó el aire y aterrizó pesadamente entre ellos. La confusión se convirtió en claridad y la incertidumbre en un abrazo realista de su lucha cotidiana. Ricardo sintió la urgencia de aclarar su propio papel. Escucha, querida, este proyecto no se trata de lo que yo espero de ti, sino de lo que tú deseas expresar. Si sientes que no estás lista, podemos encontrar otra manera de conectar. Cada palabra fue una dosis de sinceridad, reflejando su propio deseo de redescubrir su arte sin el peso del fracaso. Pero en medio de este intercambio, un eco de su pasado resonó en su mente. Recordó las veces que había aterrorizado su propio proceso creativo por desear la aprobación de otros. Te prometo que no quiero que te sientas atrapada por mí. Quiero que esto sea tu camino, tu voz. La determinación en su afirmación resultó un bálsamo para la incertidumbre que nublaba sus corazones. Mientras conversaban, Valeria comenzó a vislumbrar su verdadero potencial, a soltar un poco de la carga de la expectativa que había llevado. Era un momento catártico. La presión del miedo empezaba a desvanecerse, y en su lugar brotaba una chispa de curiosidad. Quizás hay maneras en las que podamos explorar eso juntas, sin que sea un proyecto formal. Podríamos simplemente empezar a dibujar a menudo. En su tono, Ricardo escuchó una puerta entreabierta hacia una nueva dimensión de su relación. Esa pequeña confesión abrió un panorama donde ambos podían explorar su creatividad sin restricciones. Pero lo que Valeria no dijo, lo que yacía en el aire, era el verdadero desafío de la autoafirmación. ¿Podrían realmente quienes eran, juntos, dejar atrás lo que otros esperaban y seguir sus propias pasiones? Valeria miró a su padre, notando un destello en sus ojos, un espíritu de asociación que nunca había sentido antes. Sin embargo, había el conocimiento tácito de que aún faltaba un paso, una decisión que necesitaba ser tomada. Me gustaría que encontráramos un lugar donde ambos podamos ser nosotros mismos, sin miedo a equivocarnos. El horizonte se extendía ante ellos, pero una interrogante seguía palpando sus corazones. ¿Serían capaces de construir ese espacio libre de juicio y expectativas? La sensación de aventura comenzaba a encender sus almas, pero también implicaba el riesgo de caer en viejos patrones de duda y decepción. Ricardo, sintiendo la brisa de cambio, susurró: quizás juntas podamos encontrar nuevos caminos. ¿Quién sabe? Tal vez ahí sea donde el verdadero arte comienza. Valeria asentía, aunque la incertidumbre la envolvía como un manto. El momento se volvía más intenso, el aire cargado de un desafío que latía en su interior. La conexión se transformaba en algo más profundo, como un hilo que la vida había tejido entre ellos. Pero justo cuando lo que parecía una nueva y brillante dirección se dibujaba ante su mirada, Ricardo recordó aquella frase que había escuchado de un viejo mentor: a veces, las mejores decisiones son las que nos expondrán al dolor. La duda empezaba a retumbar en sus cabezas. ¿Estaban realmente preparados para enfrentarse a lo que significaría despojarse de sus miedos y arriesgarse a crear algo nuevo? En la penumbra de sus pensamientos, la única respuesta que resonó fue el silencio tentador que invitaba a continuar. Así,
La conversación se tornaba en un camino hacia lo desconocido, y ambos sabían que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La luz del día comenzaba a desvanecerse en la cocina, y los ecos de la conversación anterior aún flotaban en el aire denso de emociones. Valeria se sentó en otra esquina de la mesa, sus pensamientos girando velozmente como un torbellino. La propuesta de explorar junto a su padre le parecía una oportunidad inigualable, pero la verdad oculta de su miedo aún la seguía como una sombra. Había sobrevivido durante años bajo el peso de las expectativas, una carga susceptible de difundirse en cada trazo de sus dibujos. Ahora, ante la invitación de su padre, sentía que la posibilidad de liberarse de esa presión era a la vez un regalo y un desafío devastador. Su mente estaba en guerra, una lucha que la obligaba a confrontar sus propios deseos de ser vista y validada, frente a su deseo de ser independiente. Afuera, el murmullo del viento traía consigo promesas de cambio. Valeria necesitaba adoptar ese mismo aire liviano. Con un movimiento decidido, tomó su cuaderno de dibujo, el que había guardado celosamente, y lo abrió en la página en blanco que la miraba expectante. Los contornos de una escena aún no trazada comenzaban a materializarse, pero la presión de realizar la obra perfecta la abrumaba. ¿Qué quieres realmente expresar?, se preguntó en voz baja mientras sus ojos fijaban la mirada en el vacío. La voz interior, que en otras ocasiones había sido crítica, ahora resonaba como un interrogante desafiante. Tal vez esa era la clave, dejar de enfocarse en cumplir expectativas, incluso las suyas. Respirar, ser, permitir que el arte fluyera desde su corazón, en lugar de ser un reflejo de opiniones ajenas. Con cada garabato que aparecía en la página, Valeria se sentía más ligera. El arte era un lenguaje que le pertenecía. Sin embargo, la inseguridad continuaba ahí, como un susurro que no se alejaba. ¿Podría verdaderamente soltar el miedo a equivocarse y en lugar de ello abrazar un proceso que no necesitaba ser perfecto? Recordó entonces cómo su padre había enfrentado sus propios desafíos. Él mismo había hablado de sus años de bloqueo creativo, de los miedos que lo mantenían prisionero en su propio estudio. Esa historia siempre había sido un relato de superación, pero nunca había considerado cuán similar era su lucha con la suya. Quizás lo que más necesitamos es esa conexión genuina, pensó. El arte sin condiciones es el camino hacia la libertad. Valeria cerró los ojos y se imaginó proyectando esa libertad en su trabajo. En ese instante decidió que haría de su práctica algo más significativo. No se trataría solo de crear arte, sino de explorar quién era y lo que verdaderamente representaba. Con renovada determinación se volvió hacia su padre, quien todavía estaba allí, observándola con curiosidad. «Papá», comenzó, «quiero que exploremos juntos, pero sé que será difícil. Necesito que me apoyes para dejar atrás ese miedo que me paraliza». Ricardo asintió, un brillo de esperanza en sus ojos. «Podemos hacerlo. No tienes que enfrentarlo todo de golpe. Siempre podemos dar pequeños pasos». Sus palabras eran un puente, invitándola a cruzar. Tomando la mano de su padre, Valeria sintió el nudo en su pecho aflojándose un poco más. Había algo reconfortante en esa conexión, en el compromiso implícito de acompañarse mutuamente en este viaje. No obstante, en lo profundo de su mente, una voz afilada comenzó a cuestionar su resolución. ¿Y si este camino te lleva a un lugar incómodo, a una confrontación que no estás lista para enfrentar? La inquietud se multiplicaba a medida que imaginaba la posibilidad de un fracaso o de decepcionar a su padre, esa sombra al principio acogedora comenzando a reaparecer. Mientras la noche caía, se quedó mirando su obra en proceso. La conexión con su padre era vital, pero también lo era su batalla consigo misma. El lienzo no solo sería testigo de su arte, sino de su autodescubrimiento. Valeria sintió que una nueva etapa comenzaba, una que prometía dolor y alegría. «Estamos apenas comenzando», le dijo a su padre, una mezcla de ansiedad y emoción latiendo en su pecho. Sin embargo, con cada palabra pronunciada, alguien dentro de ella se preparaba para desafiar la voz de la duda. «Moriré por intentar esto», pensó Valeria, «y descubriré quién soy realmente». Mientras la tensión aumentaba, la pregunta final retumbaba en su corazón. ¿Estoy lista para confrontar mis propios monstruos o seguiré escondiéndome en el refugio de mis miedos? Ella sabía que los próximos días estarían llenos de revelaciones y decisiones que pondrían a prueba su valentía. Y en esa incertidumbre comenzaba a entreverse el verdadero camino que la llevaría hacia su arte.
su vida, su verdadero ser. Pero el silencio de la noche, como un tambor lejano, esperaba ansioso una respuesta. Ricardo respiró hondo, sintiendo cómo el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Con cada pincelada que daba en su estudio, había ido tejiendo un nuevo futuro, uno en el que no solo era un artista, sino también un padre presente. La tarde en la que había compartido sus sentimientos más profundos con Valeria había encendido una chispa en su interior, y ahora sentía que la vida ofrecía una segunda oportunidad. Había aprendido a ver el arte y la paternidad como caminos paralelos hacia la autenticidad. En las semanas siguientes, el camino hacia la reconciliación se había pavimentado con honestidad. Cada almuerzo con Valeria se transformaba en una exploración conjunta de sus pasiones, donde el miedo cedía ante la curiosidad. Juntos dibujaban y pintaban, por momentos inseguros, pero siempre con la convicción de que cada paso los acercaba más a una conexión genuina. Ricardo había comenzado a soltar sus expectativas. La posibilidad de crear en conjunto era un regalo que ambos atesoraban con alegría. Un día, Valeria llegó a su estudio con un cuaderno repleto de ilustraciones. «Papá, quiero que veas esto», dijo con un brillo en los ojos. Ricardo se inclinó hacia adelante, admirando con orgullo la dedicación de su hija. Las viñetas mostraban historias de amor, lucha y el viaje que juntos habían emprendido. En cada trazo se reflejaba no solo su talento, sino también las conversaciones sinceras que habían construido. «Es hermoso, Valeria. Veo tu voz en cada línea. Has logrado plasmar lo que sentimos juntos», comentó, su corazón latiendo al ritmo de la conexión renovada entre ellos. «Me siento diferente, papá. Antes el arte me asustaba, pero ahora sé que puedo expresarme sin miedo», confesó Valeria, y sus palabras resonaban con una verdad que Ricardo había sentido en su propia piel. Ese día decidieron que su trabajo no sería solo un proyecto, sino una exposición conjunta donde ambos pudieran exhibir su arte. La idea electrizaba el aire, y la promesa de mostrar su mundo al exterior se convertía en el incentivo para seguir enfrentando sus temores. Mientras los preparativos se llevaban a cabo, Ricardo sintió cómo se disolvían las murallas que había construido entre él y sus hijos. Pronto llegó el día de la exposición. La galería rebosaba de amigos y conocidos, y mientras las luces iluminaban los lienzos que colgaban en las paredes, una sensación de orgullo lo embargaba. Valeria estaba a su lado, con una confianza que irradiaba, y él no podía evitar sonreír. Las conversaciones y risas llenaban el espacio, pero para Ricardo, los verdaderos aplausos eran los que llegaban de su interior. La validación de su valor como padre resultaba más significativa que cualquier crítica de arte. En ese momento sus ojos se encontraron y Valeria sonrió. Todo el dolor, la distancia y la desconfianza parecían haberse desvanecido en el aire, reemplazado por una luz que irradiaba esperanza. Pasadas las semanas de la exposición, Ricardo se dio cuenta de que el crecimiento no solo se había reflejado en su arte, sino en su relación con Alberto también. Tras abrirse con Valeria, encontró el valor para abordar el mismo camino con su hijo. En una tarde cualquiera, lo invitó a salir a caminar, decididos a reiniciar aquel vínculo fracturado. Con sencillez, Ricardo compartió su deseo de ser parte de la vida de Alberto, sin reservas. Las barreras comenzaron a caer, y el reencuentro fue un proceso lento, pero cada palabra les regresaba un poco más al principio. Con el tiempo, tanto Valeria como Alberto comenzaron a abrirse y a aceptar esa nueva dinámica familiar. Eran ahora un conjunto de artistas en constante evolución, explorando no solo el arte, sino también lo que significaba ser una familia. La meta no era el legado material, sino el amor y la conexión que recibían intercambiando tributos de su vida y experiencias. Ricardo entendió que había cruzado un umbral, una transformación que era más profunda de lo que había imaginado. Su viaje de dolor se había convertido en una travesía de sanación. No solo había recuperado el vínculo con sus hijos, sino también había redescubierto su esencia como artista. La inspiración, que parecía perdida, había brotado una vez más. Comprendía que el arte era un reflejo del alma,
un medio para comunicar lo más profundo de su ser. Al cerrar el capítulo de esta experiencia, sabía que era solo el comienzo. La vida estaba llena de posibilidades, y con cada pincelada, cada conversación y cada risa compartida, su historia continuaría en el lienzo del tiempo. Habiendo conquistado sus miedos y reencontrado el sentido de pertenencia, Ricardo no solo había alcanzado un logro personal, había comenzado a escribir una nueva narrativa que celebraba su ser íntegro y sus conexiones humanas. Ahora, más que nunca, se sentía listo para lo que el futuro les depararía. Cada día era una nueva oportunidad para crear, no solo en el arte, sino en su vida como padre. Y al compartir su historia con el mundo, Ricardo sabía que estaba en el lugar correcto. Había demostrado que, a través del dolor y la lucha, la vida se transforma en amor. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarnos de seguir trayendo contenido que inspire y emocione. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de alentar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de este viaje.